Muy buenos días, Dios te bendiga en este día tan hermoso para poder disfrutar de su presencia. Que el Señor llene de gracia tu corazón y que veas su poder en todo. Quiero saludar a todos los que ya se han conectado, a los que se seguirán conectando y como siempre les digo, aún a los que lo verán en diferido, que en este momento reciban mi saludo y mi bendición. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra especial. Hoy es una palabra para jóvenes, sí, para jóvenes en edad y para jóvenes espiritualmente. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y dejar que ella nos hable porque cuando ella habla nosotros somos los que somos bendecidos. Quiero compartir con ustedes del libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 y el versículo 52. Es breve y dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén y amén. Bueno, Jesús vino al mundo como un hombre, siendo Dios se hizo hombre, y nacido de mujer, creció como cualquiera de nosotros. Un joven, un niño primero, un joven luego, que sí tenía claro algo. Tenía claro lo que su madre le había enseñado. ¿Quién era? Que tenía una misión. Y él se preocupó mucho por entender, por estudiar, por buscar en las escrituras de aquel tiempo quién era ese Mesías, de qué se trataba la misión y, por supuesto, la sabiduría que iba adquiriendo, le iba dando el entendimiento. Pero yo quiero detenerme aquí en cuanto a este relato, porque quiero ir a la palabra que el Señor nos da. Lucas dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Vamos por partes. Esto no es que Dios está hablando aquí de que había dos crecimientos en el sentido de separados, si lo quiere establecer, sino que lo que está haciendo es una figura de dicción, una figura literaria, que no viene al caso ahora, pero digo que está mostrando cómo a medida que crecía en lo físico, también crecía en cuanto a la sabiduría. Es decir, era como que iban juntos. Y aquí comienza el mensaje para nosotros. Primero, obviamente, para los jóvenes, como en este caso lo era todavía Jesús, que dice que iba creciendo físicamente, ya sea en estatura, ya sea en madurez, pero iba creciendo en lo físico. Pero también a medida que crecía en la parte física, en la parte de madurez, también iba creciendo en sabiduría. ¿Por qué crecía en sabiduría? Porque se preparaba para eso, porque estaba ocupado en eso. Todos se acuerdan del relato cuando viajan a Jerusalén por una de las fiestas con una caravana y luego que termina toda la fiesta se vuelve, fiesta me refiero a una fiesta judía, y vuelve toda la caravana, pero Jesús no estaba en la caravana y sus padres lo buscaron y no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén y lo encontraron, hablando, discutiendo, dice la palabra, intercambiando con los sabios religiosos, con los maestros religiosos, con los rabinos, porque él estaba interesado en todo lo que tenía que ver con los asuntos de su padre. Y cuando le dicen, ¿por qué hiciste esto? Dice, pero no entiendes, no saben ustedes que en los asuntos, en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Es decir, había una preocupación, una ocupación de Jesús por crecer en sabiduría. Así que la primera recomendación, el primer mensaje en este pasaje es que todos, ya sean los jóvenes en edad como los jóvenes espirituales, aunque tengan una edad avanzada, podamos aprender de este ejemplo. Porque la palabra de Dios nos llama constantemente a imitar a Cristo, a llegar
a la plenitud de la estatura de Cristo. Pablo decía ser imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, la palabra de Dios nos llama a imitarle. Entonces, en este tenemos que imitarlo en este proceso de crecer espiritualmente, crecer en sabiduría. Y para eso tenemos las Escrituras. Para eso tenemos todo el material que el Señor puso, prédicas, maestros y todo lo que Dios puso para que el cuerpo de Cristo crezca, para que cada uno de nosotros podamos crecer en sabiduría. La palabra de Dios dice que hay 5 dones, algunos llaman ministerios, y dice que esos fueron dados a la iglesia para la necesaria edificación. Es decir, es necesario edificarse, es necesario crecer en estatura, en lo físico, pero juntamente con eso en sabiduría. Luego viene la segunda parte. La segunda parte nos habla acerca de otro crecimiento o otra manera de alcanzar o de imitar a Jesús. ¿En qué? En gracia. Crecía en gracia. ¿Cómo se crece en gracia? Porque si gracia es el favor de Dios, ¿cómo hago para crecer en gracia? Bueno, la manera de crecer en gracia que Jesús nos muestra es caminando en la voluntad de Dios, es haciendo la voluntad de Dios. Porque la gracia es un fruto del Espíritu que viene con el favor de Dios a medida que nosotros caminamos con el Espíritu Santo. Es decir, necesitamos caminar con el Espíritu para que su gracia se manifieste en nosotros. Ahí es donde Jesús ponía mucho más énfasis, porque Él no solamente se preocupaba en entender, en tener mayor sabiduría, sino que se preocupaba en caminar, en andar en la gracia de Dios, de manera tal que lo hacía agradando a Dios y agradando a los hombres. Tenemos aquí algo que es muy importante. A veces nos preocupamos solo por agradar a Dios. Bueno, yo le pido perdón a Dios y punto. No, también tienes, cuando te equivocas, cuando haces algo que a alguien lo lastima, tienes que también preocuparte por estar bien con las personas, pidiendo perdón en el caso que sea el motivo. Es decir, Jesús se preocupaba por estar bien con Dios y también con los hombres. Entonces, esta es una palabra de aliento para que lo hagamos, pero también es una palabra de exhortación para que vivamos imitando a aquel que es nuestro ejemplo por excelencia, aquel que se hizo hombre para ser igual a nosotros, que se hizo hombre para poder cubrir la parte de nuestra humanidad que estaba muerta en delitos y pecados, pero también, siendo el mismo Dios, podía mostrarnos un camino. De hecho, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso es tan importante que hoy en este breve pasaje podamos extraer, entender por qué está allí en la Biblia, por qué Dios lo dejó, por qué el Espíritu Santo reveló, para que podamos aprender de esto. Jóvenes, esto es la esencia de sus vidas, así es como tienen que vivir cada día, ocupados en los asuntos de Dios, creciendo y también en la gracia, buscando agradar a Dios y a los hombres. Y los ancianos, aquellos que hemos llegado ya a una altura espiritual, tenemos la responsabilidad de ser nosotros quienes mostramos esto para los que son más niños o jóvenes espirituales. Tenemos que ser testimonio a otros y para eso tenemos que ocuparnos también en esto. Por eso es muy importante y quiero orar por ti. En esta mañana quiero orar para que este crecimiento se dé en tu vida, para que tengas ese corazón, esa necesidad de buscarle a Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos, por los que están, Señor, recibiendo este mensaje, que despiertes en ellos, como estaba en Jesús, ese hambre por sabiduría, ese hambre por estar en los asuntos tuyos, en tus negocios, Señor, no los del mundo. Y, Señor, también por buscar más y más tu favor, tu gracia, Señor, que viene por la relación con tu Espíritu Santo.
Señor, desata en ellos ese deseo para que crezcan en sabiduría, en gracia, y que en este crecimiento puedan agradarte a ti, Padre eterno, y a los hombres, porque verán en ellos, Señor, esa gracia del cielo. En el nombre de Jesús los bendigo, te doy gracias. Amén y amén. Amados, tenemos por delante algo maravilloso que solo los hijos de Dios pueden, que es crecer en sabiduría de Dios y crecer en la gracia de Dios. Claro que naturalmente crecemos en lo físico, pero tenemos que ocuparnos en lo espiritual y así agradar a Dios y también agradar a los hombres. Amén. Bueno, quiero saludar a todos los que ya están allí conectados y nos han dejado su mensaje. Te doy mi bendición, que el Señor cubra tu vida, tu familia, y que en este día puedas ver su gracia obrando sobre ti. A todos en las naciones, que el Señor los siga bendiciendo y que sigan viendo la mano del Señor sobre sus vidas, que nuestras iglesias en Honduras, Ecuador y Cuba, en Holguín, puedan multiplicarse, crecer y ser ese testimonio de lo que Dios nos llamó a predicar. La gracia, el favor y el corazón de Dios. Nos vemos mañana, más o menos a esta hora, en otro tiempo de devocional, en otro tiempo de pan del cielo. Bendiciones para todos.